Qué gusto saludarle, qué bueno verle hoy sábado, ya con frito de diciembre, ¿verdad? O bueno, casi de diciembre, todavía en noviembre. Pero qué bueno verle aquí, qué bueno saludarle, qué gusto que podamos aprender de la palabra de Dios. Y usted que nos está viendo en internet, en televisión también, bienvenido a esta transmisión. Y quiero contarle que hoy se llevó a cabo el desayuno convivio para voluntarios. Estuvimos más de 1,400 voluntarios ahí en el Tikal Futura, gracias a Dios. No habíamos hecho esto en 2 años por el tema de pandemia, pero gracias a Dios ya vamos avanzando y vamos regresando ahí algunas cosas. Y damos gracias a Dios pues que Dios ha sido fiel y nos ha sostenido. Y a pesar de lo que vivimos en esos 2 años, seguimos aquí como iglesia, adorándole, exaltándole, buscándole. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Él que ha sido fiel con nosotros? Y yo no sé si usted le ha tocado ver algún elemento de la naturaleza que se vuelve escaso. Por ejemplo, el agua. Yo no sé si usted por donde vive, el agua llega a ciertas horas. Y entonces tenemos que usar cisternas y tenemos que usar esto porque solo llega a ciertas horas y hay que estar ahí viendo que el agua llegue, si llegó o no llegó, y el agua se viene o se vuelve algo escaso. Y por eso usted ha oído la campaña ahí, gota a gota, el agua se agota. Por eso apagando los chorros y todo lo demás. Y vemos que hay cierta escasez de agua. Y el tema que vamos a ver hoy, seguimos en nuestro tema de sabiduría y vamos a ver que muchas veces la sabiduría es escasa. Hoy es el último tema acerca de la sabiduría. Muy bien, mire. Hoy es el último tema de la sabiduría. Ya va más o menos este sector. Este es el momento donde usted dice, se acabó la serie de la sabiduría. Este es el último tema de la sabiduría. ¿Verdad? Yo espero que usted haya aprendido, que usted haya disfrutado esta serie. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, y tal vez usted está al final de esta serie y me dice, Jorge, pero mire, yo no aprendí mucho de la sabiduría porque todavía sigo haciendo algunas cosas ahí que no muy. Y es que tenemos que entender que muchas veces la sabiduría se vuelve escasa. La sabiduría, a lo mejor, no hemos logrado hacer esas cosas sabias que necesitamos hacer. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la sabiduría es de buscarla todos los días. El teólogo, traductor Bruce Waltke dijo, uno de los expertos en traducir proverbios dijo, sabiduría de hoy no es garantía de sabiduría de mañana. Sabiduría de hoy no es garantía de sabiduría de mañana. Y vamos a ver en el transcurso de esto que, por ejemplo, Salomón, el hombre más sabio, el hombre que llegó a ser considerado como el más sabio, terminó mal, porque se alejó de Dios, porque se fue tras otros dioses. Entonces podemos ver que la sabiduría de hoy no es garantía de sabiduría de mañana. Y por eso podemos ver que la sabiduría es escasa y que tenemos que buscarla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Santiago, que es uno de los libros que nos habla de sabiduría, nos describe en Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Si usted me puede acompañar ahí en su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Recuerde que Santiago le escribe a los judíos que están dispersos. Estos judíos están pasando persecución y cuando Santiago les escribe, si ustedes están en diversas pruebas, recuerden que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
versículo 5. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y vemos que aquí Santiago nos está dando la clave para si a mí nos falta sabiduría, la fuente de la sabiduría es Dios. Y aquí dice pídasela a Dios. Este verbo pídaselo está en modo imperativo. Hemos hablado que cuando un verbo está en modo imperativo no es opcional, es una orden, es lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, Santiago pone un panorama de si usted está en alguna prueba, si usted está en un momento difícil, si no sabe qué hacer, si le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y el contexto que nos dice, o lo que podemos empezar a decir, es que cuando usted esté en situaciones difíciles que nos va a tocar, podemos correr a Dios y pedirle esa sabiduría. Pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios es la fuente de sabiduría. Y vemos que hay una sabiduría natural que Dios da. Usted mira que el ser humano ha podido hacer inventos, ha podido crear arte, ha podido crear cuestiones, los arquitectos, los ingenieros, los doctores, la medicina. Y esa es una sabiduría natural que Dios da. Dios le permite al ser humano eso. También los teólogos le llaman como gracia común, que el hombre puede hacer esas cosas. Incluso gente que no ha rendido su corazón a Dios puede crear porque hay una gracia común, hay una sabiduría natural. Pero está la sabiduría también espiritual que conforme nosotros nos vamos rindiendo a Dios, Dios va poniendo en nosotros esa sabiduría. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, Dios da esa sabiduría espiritual, y cuando Dios está en nosotros, cuando Jesucristo ya es el Rey de nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría. Nos va transformando. Se recuerda cuando hablamos de Santiago que había una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. Y esa naturaleza pecaminosa que tal vez dice: yo soy sabio porque me enojo, yo soy sabio porque tomo venganza, yo soy sabio. Pero aprendimos que había una sabiduría celestial, una sabiduría espiritual que va transformando nuestras vidas. Y que ya no nos vengamos, ya no nos enojamos, ya no buscamos rencor, sino que buscamos la paz. Esa sabiduría espiritual. Y esa sabiduría espiritual nos lleva a una sabiduría práctica. Dios también nos da una sabiduría práctica. En Proverbios vimos cómo debe ser ese comportamiento, cómo debe de ser nuestro actuar hacia los demás, nuestras relaciones. Pero entonces debemos pedir esa sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Tenemos que entender entonces que cuando corremos a Dios y buscamos a Dios, rendimos nuestra vida a Él, Él da esa sabiduría y dice generosamente. Generosamente. Póngale siempre atención a los adjetivos, a los adverbios en la Biblia, porque nos describe cómo es que Dios obra, cómo es que nosotros debemos también obrar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cuando usted reconoce que es Dios la fuente de sabiduría, cuando usted va a Él y le pide esa sabiduría, sabe, Él no le va a menospreciar. Es más, Él reconoce que nosotros estamos humillándonos y reconociéndonos que no podemos por nuestras fuerzas, que necesitamos de Él.
¿Cuántas veces usted o yo hemos querido salir por nuestras fuerzas cuando realmente lo que necesitamos es correr a Él, reconocer que Él es el que nos va a ayudar y Él no nos va a menospreciar? Porque Él da sin menospreciar a nadie. Ahora, pero mire, dice cómo debemos de pedirla. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque en quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Porque el que pida, pida con fe, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien así no piense que va a recibir cosa alguna, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces debemos de pedir con fe, pedir esa sabiduría a Dios. Y sabe, Santiago explica, porque es como las olas. ¿Usted ha visto? Las olas van y vienen. El que no tiene fe es como van y viene. Que no hay estabilidad, que no hay algo seguro. Yo recuerdo que cuando nos casamos con mi esposa hace 26 años, nos fuimos de luna de miel y estábamos en una playa. Y yo traté de ir a surfear o a hacer algo ahí en el mar. Y se me cayó la argolla. Recién casados usted. Imagínese, yo me asusté. Perdí mi argolla. En el mar, estaba en el mar y pierdo la argolla. Y yo dije, aquí voy a ver cómo salvo la cosa, ¿verdad? Y me quedé parado. Según yo, diciéndole a Claudia, venía a ayudarme porque aquí quedó la argolla. El mar, cuando yo sentí, según yo estaba parado en un lugar, cuando sentí el mar ya me había llevado a otro lado. Jamás iba a encontrar la argolla ahí. ¿Por qué? Porque las olas iban de un lado para otro. Iban de un lado para otro. Debemos de tener fe en Dios, porque si no somos como esas olas que van de un lado para otro. No hay seguridad, debemos de tener fe. Creer en Dios. Pídale a Dios sabiduría. Ahora, cuando hablamos de pedirle a Dios sabiduría, yo voy a ir haciendo una conclusión de todo lo que vimos e ir cerrando con cosas que nos deben de quedar. Debemos de correr a Dios, y ese pedir a Dios sabiduría es reconocer y rendirnos, porque lo que aprendimos en esta serie, que pudimos ver a lo largo de los fines de semana, es que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y cuando corremos y nos rendimos a pedirle a Él, estamos reconociendo ese señorío. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 1:7: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Job 28:28: y dijo a los montes: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Y ese temor al Señor es cuando nosotros corremos a Él y le pedimos sabiduría, es porque tenemos temor de Él. Y ese temor al Señor es reconocer su soberanía sobre nosotros, es reconocer que Él es más grande, que nosotros nos rendimos a Él. Y eso, como le digo, lo tenemos que hacer todos los días, porque como dijo este autor, sabiduría de hoy no es garantía sabiduría de mañana. Porque yo puedo temer a Dios hoy, pero mañana puedo venir y desviar mi corazón y dejar de temer a Dios, dejar de rendirme a Dios, dejar de reconocerlo como lo más grande. Temor a Dios, reconocer esa grandeza. Hemos visto durante estos fines de semana que la sabiduría también está totalmente amarrada a la palabra de Dios. Porque cuando nos rendimos a Él, corremos a Él, pedimos en oración y reconocemos su soberanía, pero no solo eso, sino que corremos a su palabra. Hemos entendido que la palabra de Dios es quien llena nuestra vida, quien dirige
cómo debemos de comportarnos. Sus mandamientos, sus decretos. Y a lo largo de esta serie vimos Salmo 119, Salmo 19. Y usted puede también leer el Salmo 1, que son libros o salmos de sabiduría, pero no solo eso, no solo aprendimos de la sabiduría en ciertos libros, sino que también entendemos que toda la Biblia me habla de sabiduría. Cuando ponemos en práctica toda la Biblia, cuando agarramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso es entender que la sabiduría de Dios proviene de su palabra. Porque usted puede leer la palabra hoy y puede ser un estudioso, interpretarla, ponerla en práctica hoy. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa si mañana ya no leo la palabra? ¿Qué pasa si yo me alejo y paso 5 días, 6 días, 7 días, 30 días, 365 días y me voy alejando? Mi comportamiento va a cambiar. Mi comportamiento ya no se va a regir a lo que Dios dice. Yo tengo que entender que esa sabiduría está en su palabra y tengo que buscarla todos los días. Porque la sabiduría de hoy no es garantía de la sabiduría de mañana. Me compete a mí buscar su palabra. Por eso cuando usted va, por ejemplo, al Deuteronomio, hablando del Antiguo Testamento, es la teología del Antiguo Testamento. Deuteronomio encontró al pueblo de Israel, esa es la columna vertebral, esa es la base, porque ahí decía Dios cómo debía de ser su comportamiento, y luego usted empieza a ver que el pueblo de Israel se empieza a apartar de Dios, porque no pone en práctica lo que era Deuteronomio, lo que se les había dicho en Deuteronomio. Y entonces empiezan y encuentra, por ejemplo, los jueces que no buscan a Dios, y empieza a ver que los reyes se apartan de Dios, y Dios manda profetas para que el pueblo de Israel recuerde sus palabras, sus mandamientos, sus decretos, y el pueblo de Israel no se desvíe. Le hablaba de Salomón. Salomón con esa sabiduría se alejó de Dios porque se olvidó de lo que decía Deuteronomio, se olvidó de los decretos, de los mandamientos. Y usted encuentra en Primera de Reyes capítulo 11, donde Salomón dice que desvió su corazón. Y fue en pos de muchas mujeres y desvió su corazón. Y va a encontrar repetidamente y desvió su corazón. Porque ese corazón que estaba rendido, ese corazón que había buscado la sabiduría en algún momento cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y él le dijo, sabiduría. Porque no sé qué hacer. Pero llegó un momento donde ese corazón que había pedido sabiduría se desvió y buscó otras cosas y adoró a otros dioses. Por eso usted y yo tenemos que correr todos los días a leer su palabra, rindiendo nuestro corazón, sabiendo que es ahí donde tiene que estar nuestra vida. La palabra de Dios, temor a Dios. Pedirle sabiduría a Dios es temerle a Él, es buscar su palabra. Y no solo eso, entendemos también en esta serie, vimos que la sabiduría que hoy podemos tener, que podemos llegar a su palabra, que podemos temerle a Él, porque Jesucristo un día vino a esta tierra, fue crucificado pero resucitó al tercer día. Porque Jesucristo puede perdonar nuestros pecados por lo que Él hizo, porque podemos ahora arrepentirnos y Él darnos una nueva vida y empezar ese proceso de recibir su sabiduría, de temerle a Él, de buscar su palabra. 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23 dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Recuérdense que cuando Pablo está predicando, los judíos, y Jesús mismo había predicado, los judíos no entendieron. Los judíos no entendieron cuando Jesús dijo yo soy Dios, lo querían matar, lo querían crucificar, ahí se lo querían comer vivo. Pero él dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los gentiles también no entendían y los judíos no entendían por qué ahora se le estaba predicando a los gentiles. Pero el 24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
No podemos dejar de pensar, no podemos olvidar que nosotros hoy podemos entender esa sabiduría, podemos pedirla. Aquel que le haga falta sabiduría, pídala. Podemos rendirnos y temer a Él. Podemos ir a su palabra por lo que Cristo hizo en la cruz. No es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros decidamos, hoy sí voy a hacer eso. No, es porque Cristo, siendo nosotros sus enemigos, nos perdonó, nos salvó y ahora podemos acercarnos a Dios y podemos pedir sabiduría. Porque ahora podemos rendirnos a Dios y temerle a Dios. Porque ahora podemos llegar a su palabra y entender su palabra por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque nos acercó a Dios. Versículo 30 del capítulo 1. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Se lo vuelvo a leer. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Nunca olvidemos, por favor, iglesia, nunca olvidemos que ese plan perfecto de Dios para salvar al mundo por medio de Jesucristo es un plan lleno de sabiduría. Y esa es la sabiduría que por medio de Cristo hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido salvados y ahora podemos ver una nueva vida. Por eso dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, nuestra justificación. Usted y yo éramos pecadores, pero Él nos justificó. Nuestra santificación. Usted y yo éramos pecadores, pero Él nos hizo santos. Y nuestra redención. Usted y yo estábamos perdidos, pero Él nos rescató y nos redimió por medio de Jesucristo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, que terminemos orando y que terminemos esta serie. Ahí en su lugar, dele gracias a Dios, dele gracias y dígale, Señor, yo reconozco que yo puedo pedirte a ti esa sabiduría. Y eso demuestra rendirme a ti, buscarte a ti. Recuerde también, dígale, Señor, he entendido que la sabiduría, el principio de la sabiduría es temerte a ti, honrarte a ti, ponerte en el primer lugar. Y eso lo debo de hacer todos los días. Señor, ayúdanos a que día a día nosotros podamos rendir nuestro corazón a ti. Que día a día podamos temerte. Que nuestro corazón jamás se aparte. Que nuestro corazón no se endurezca. Que nuestro corazón no se olvide de ti. Señor, que en el momento en que te fallemos, en el momento en que pequemos, reconozcamos que hemos fallado y que nos rindamos a ti. Que te pidamos perdón. Que ese pecado no se vuelva algo que nos aleje y nos endurezca, sino que, Señor, temerte a ti, honrarte a ti, respetarte a ti, es eso, reconocer que hemos fallado, llegar a ti, alabarte, adorarte, reconocerte como lo más importante. Señor, que tu palabra esté en nuestros corazones, que podamos llegar todos los días a ella. Señor, que no pasen días sin que lleguemos a tu palabra. Porque al alejarnos de tu palabra nos endurece nuestro corazón también. Señor, que tu palabra siempre sea quien nos sostenga, quien nos guíe. Gracias, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a todos los que hoy estamos aquí a amar tu palabra. A entender que ahí es tu sabiduría hablándonos. Tu sabiduría transformándonos. Tu sabiduría dirigiéndonos. Señor, y que no olvidemos que la sabiduría que podemos obtener o que podemos practicar es porque un día Jesucristo murió por nosotros. Porque ese plan lleno de sabiduría se llevó a cabo. Porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. Porque Jesucristo, por medio de Jesucristo, hoy podemos ser santificados, transformados, redimidos. Gracias, gracias. Que nunca olvidemos eso. Que nunca olvidemos eso.
Gracias, Señor. Señor, yo te pido por aquellas personas que hoy están pasando tal vez por algún momento difícil, que tienen que tomar una decisión. Ayúdales, Señor. Dales sabiduría para tomar esa decisión. Ayúdales para que puedan oír tu voz y tomar la decisión correcta. Señor, tú sabes la angustia que puedan estar viviendo, tú sabes el momento difícil que puedan estar viviendo, pero ayúdales a tomar esa decisión correcta. Gracias, Dios. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados y quiero preguntarle. Tal vez usted me dice: Jorge, yo hoy entendí que por medio de Jesucristo puedo ser transformado y puedo ser cambiado. Hoy entendí que Jesucristo vino a morir por mí. Y tal vez usted ahí donde está me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios, me siento que estoy en enemistad con Dios, que no me puedo acercar a Dios. Pero yo le quiero decir que hoy lo puede hacer por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para darle una nueva vida, para perdonar sus pecados, para transformarle, porque le ama. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, yo quiero una nueva vida, yo quiero dirigirle en una oración. Si usted está aquí y me dice: Jorge, yo siento que estoy en enemistad con Dios, pero quiero acercarme hoy a Dios, yo quiero que usted haga una oración, yo quiero dirigirle en esta oración. Si usted quiere hacer esta oración, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto. Con toda confianza, levante una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirle en esta oración, ayudarle en este momento para que usted pueda rendir su corazón a Él. Si usted quiere decirle: Jesús, aquí está mi vida, levante una de sus dos manos en alto. Y tal vez no levanta su mano en alto, pero le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida. O tal vez no miro su mano levantada, quiero pedirle algo más, pasa aquí al frente, yo quiero dirigirle en esta oración. Si usted levantó su mano, o tal vez no la levantó, pero está ahí en su lugar y le dice: Jesús, aquí está mi vida, te necesito un cambio, necesito un cambio de vida. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Si hay alguien más, o si hay alguien que le quiera decir: Jesús, aquí está mi vida. Si usted que nos está viendo por televisión, en internet, también quiere hacer esta oración, yo le voy a pedir que en unos segundos repita esta oración conmigo. Usted que nos ve por televisión, en internet, le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí, pero que resucitaste por mí. Hoy te entrego mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org. Soynuevo.org, nos deje ahí sus datos y podamos contactarle. Iglesia, antes de que se vaya, quiero contarle, hoy estamos terminando esta serie de sabiduría, pero el próximo fin de semana y en diciembre vamos a estar con una serie que se llama Anhelos, 4 anhelos que tiene el ser humano, que Jesucristo al venir en esta tierra es el único que puede llenar esos anhelos. Así que ore por esta serie, que Dios nos hable y que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga.